Hola, soy Miki Sintes y voy a explicar cómo hacer espirales de 2, 3 y 4 centros. Primero explicaré cómo hacer la de 2 centros. Para empezar hay que hacer una recta y hay que localizar dos puntos. Cuando los tengamos, hay que poner el compás encima de uno de ellos y alargarlo hasta el otro punto. Cuando hagamos eso, tenemos que hacer una semicircunferencia que acabará en cuanto corte con la recta. Seguidamente, hay que poner el compás en el otro centro y alargarlo hasta el final de la primera semicircunferencia y volver a hacer otra. Después se tiene que volver a poner el compás en el otro punto y a partir de ahí es siempre el mismo proceso. Ahora explicaré cómo hacer una espiral de 3 centros. Primero hay que alargar los lados del triángulo que resulta de unir los centros. Después hay que colocar el compás en uno de los vértices y alargarlo hasta otro vértice, y hacer la circunferencia hasta que toque la recta del vértice que hace de centro. Luego hay que poner el compás en otro vértice, siguiendo el movimiento de la espiral, y alargarlo hasta el otro vértice y repetir el mismo proceso que antes. Y así sucesivamente. Por último, voy a explicar cómo hacer una espiral con 4 centros. Como en el ejemplo anterior, hay que alargar los lados del cuadrado resultante de la unión de los puntos. Después hay que poner el compás en uno de los vértices y alargarlo hasta otro y hacer la circunferencia hasta que corte con la recta del vértice que hace de centro. Después hay que poner el compás en otro vértice y repetir el proceso. Y así infinitamente.